15 tecnologías antiguas que la ciencia no puede explicar. A lo largo de la historia, la humanidad ha legado tecnologías que parecen desafiar las explicaciones convencionales, despertando el interés de quienes buscan respuestas más allá de lo conocido. Desde monumentos colosales hasta artefactos sofisticados, en este top hablaremos sobre 15 enigmáticas tecnologías antiguas que la ciencia no puede explicar. Número 15. Hormigón romano. Aunque se le conoce como hormigón, realmente se trata de un material de construcción con la apariencia de hormigón que los constructores de la antigua Roma fabricaban a pie de obra, mezclando morteros de cal con ceniza volcánica y guijarros. Era utilizado como material de encofrado y como relleno entre dos paredes, siendo la clave de la durabilidad de las obras legendarias como el Panteón de Agripa. Igualmente, varios diques romanos han resistido los embates durante más de 20 siglos gracias a este hormigón. El empeño de conquista del Imperio Romano lo llevó a construir 85.000 kilómetros de vías con infinidad de puentes, acueductos, puertos, anfiteatros, termas y otras obras que solo fueron posibles gracias a este excepcional y resistente hormigón. Sin embargo, aun cuando se sabe que la cal y la ceniza volcánica formaban parte de su composición, su fórmula exacta aún no ha podido ser desentrañada. Número 14. Acero de Damasco. Las espadas de acero de Damasco eran legendarias por su gran dureza y tenacidad y su filo casi eterno. Podían cortar seda y también despedazar una roca. Esbeltas, ligeras y de un azul opaco propio de los aceros de Damasco, eran capaces de hundirse en un mullido cojín de plumas. Herreros y expertos en metalurgia buscaron durante siglos el secreto que las convertía en el instrumento de combate más deseado. Sin embargo, dominar la técnica de fabricación de los aceros de Damasco ha llevado siglos. En una época en la que no abundaban las facilidades para afilar una espada, que ésta nunca perdiera el filo le otorgaba una ventaja formidable. En nuestros días, en los laboratorios más punteros del mundo, intentan combinar esta dureza y tenacidad para recrear la estructura de ese material mítico cuya forja los cristianos de las cruzadas atribuían al mismísimo Lucifer. Sin embargo, casi 10.000 años después de su invención, los expertos siderúrgicos siguen debatiendo cuál era su técnica de elaboración. Número 13. El primer sismógrafo. En el año 132, el científico y artista Shang Heng creó el sismoscopio, antecesor del sismómetro, que en teoría detectaba terremotos, aunque no registraba ni la hora ni la intensidad de ellos. No obstante, era tremendamente útil, pues usándolo indicaba la dirección del epicentro del sismo, y así el gobierno podía enviar ayuda rápidamente a las regiones afectadas por el fenómeno natural. Se trataba de una urna de bronce de alrededor de 1,80 metros de diámetro, con 8 dragones deslizándose hacia abajo por sus paredes, cada uno con una bola en la boca. Debajo de los dragones había 8 sapos de bronce con sus bocas abiertas. Dentro de la urna había un péndulo. Cuando la tierra temblaba, el mecanismo interno hacía que una bola se soltara de la boca de alguno de los dragones y cayera en la de un sapo. El sonido que hacía al caer hacía de alarma y de alerta, y como cada uno de los sapos representaba una dirección, con solo ver en cuál boca había caído la bola, sabían dónde se necesitaba socorro. Número 12. El hierro que no se corroe. La multicultural India es el hogar de muchos misterios y obras impresionantes, y uno de ellos es conocido como el Pilar del Hierro de Delhi, una columna de hierro que alcanza los 7 metros de altura y que pese a haber sido construida hace unos 1600 años no se ha oxidado. El pilar pesa unas 6 toneladas y es una de las curiosidades históricas que más llama la atención en el campo de la metalurgia. Formaba parte de un templo hinduista levantado durante la dinastía Maurya, el primer gran imperio que unificó la India, y es la única parte del templo que queda en pie. El material del que está hecho es un hierro forjado de gran pureza y de una composición baja en azufre y alta en fósforo. Suele ser considerado una muestra del avanzado nivel de la metalurgia en la India de esa época. Número 11. Un congelador en el desierto. En el lejano 400 a.C., los ingenieros persas ya dominaban una técnica para almacenar hielo en pleno desierto durante los calurosos veranos. Estas fosas denominadas yakchal fueron los primeros refrigeradores creados por humanos y básicamente eran almacenes para los trozos de hielo que los persas transportaban desde las montañas durante el invierno. Obviamente, además del hielo, estas estructuras servían para mantener frescos los alimentos durante el verano. Tal vez para muchos no es más que una gran cúpula de barro,
Sin embargo, la implementación de una tecnología así era particularmente difícil, sobre todo en aquella época. Bajo la tierra, estas estructuras de 500 metros cúbicos presentaban varios receptores de viento que lograban mantener las temperaturas bajas, incluso en los momentos de mayor calor. Número 10. El mecanismo Antikythera. ¿Te parece posible que hace 2000 años tuvieran la capacidad de construir una computadora? Si bien tal vez no les permitía navegar por Internet, este mecanismo es hoy reconocido como el dispositivo de cómputo más antiguo. Creado por los griegos, su objetivo principal era describir la posición de los planetas, además de la posición de las estrellas en el cielo basado en un calendario mensual. Hace aproximadamente un siglo, unos buzos descubrieron parte del artilugio en un naufragio próximo a la costa de una isla griega. El dispositivo presentaba una serie de engranajes hechos de latón y unas esferas montadas en una especie de reloj. Con una calibración perfecta, colocaron 2 docenas de engranajes uno encima del otro. Poco después, los arqueólogos supusieron que se trataba de una especie de reloj analógico antiguo, o quizás alguna herramienta de cálculo. Pero en 1959 se reveló su verdadero uso, siendo este un reloj astronómico impresionante, o en otras palabras, una computadora analógica. Número 9. El tornillo de Arquímedes. El tornillo fue creado y diseñado por el matemático y físico Arquímedes en el siglo III a.C. Lo diseñó en su viaje a Egipto, pues estos utilizaban una máquina similar, pero más primitiva, que utilizaban para subir el agua del río Nilo a los campos de cultivo. Su funcionamiento consiste en el giro del tornillo, causado por un trabajo manual o de un molino. Al girar el mecanismo sobre su propio eje, la sustancia asciende por el tornillo hasta salir por el extremo opuesto del mismo. Su uso principal es en sistemas de regadío, como en el antiguo Egipto, o para regar los jardines colgantes de Babilonia, o la irrigación para sacar agua de minas o sitios poco accesibles, bombear líquidos, sólidos semifluidos como carbón o cereales, o producir energía. Como curiosidad, el sistema del tornillo de Arquímedes fue utilizado en 2001 para estabilizar la Torre de Pisa. Con este mecanismo se retiraron pequeñas cantidades del subsuelo saturado de agua. Número 8. Sistema de calefacción. Los romanos eran muy particulares sobre las condiciones de vida y siempre buscaban la perfección, especialmente mayores comodidades para sus inquilinos. En aquella época era realmente difícil mantener un horno encendido a las 24 horas, los 7 días de la semana dentro de la casa. Sin embargo, ellos encontraron la respuesta para frenar el frío de los inviernos. ¿Qué innovación de ingeniería se les ocurrió a los romanos? Los antiguos ingenieros decidieron hacer circular aire caliente alrededor del edificio a través de espacios huecos en columnas. Como el aire caliente siempre sube, este se suministraba desde un horno colocado debajo de la casa o estructura. El aire se elevaba a través de los espacios huecos del edificio, calentando todo el edificio en el proceso. ¿Qué tal? Así surgieron los primeros pasos de los sistemas de calefacción. Número 7. El fuego griego. Las historias sobre el fuego griego son tan fabulosas que bordean el terreno de la ficción, pero sabemos que su efecto era devastador. Una vez encendida, la misteriosa solución era capaz de engullir un barco entero en cuestión de minutos. Calínico de Heliópolis, un refugiado judío en el Imperio Bizantino, fue quien inventó el arte de proyectar este fuego líquido. Varios escritores de la antigüedad hablan de flechas encendidas, braseros de fuego y de sustancias como nafta, azufre y carbón. Más tarde, se empezaron a usar el salitre y la trementina, y también se cree que contenía otro elemento que se usaba en la época, resina de pino. Al resultado de estas mezclas, los cruzados le llamaban fuego griego. La sustancia se podía lanzar con cubos, granadas o a través de tubos. Espontáneamente, se prendía en llamas que no se podían extinguir con agua. Es más, ardía sobre el agua. Tan poderosa era, especialmente en el mar, que hay quienes la citan como una de las principales razones por la que el Imperio Bizantino logró mantenerse durante tanto tiempo a pesar de tener tantos enemigos. Número 6. La eolípila. Probablemente el invento más famoso del gran Herón de Alejandría fue su eolípila, una máquina de vapor que funcionaba exactamente con el mismo principio que las grandes máquinas de la Revolución Industrial y que muchas turbinas modernas generadoras de electricidad. Herón vivió en Alejandría, posiblemente en el siglo I, entre los años 10 y 70 después de Cristo. Su invento consistía en una esfera hueca a la que se adaptaban 2 tubos curvos. Cuando hervía el agua en el interior de la esfera, esta giraba a gran velocidad como resultado de la ley de acción y reacción, que no fue formulada como tal hasta muchos siglos más tarde.
La eolípila fue la primera máquina térmica de la humanidad, pero no se le dio un uso práctico por no percibirse el potencial del vapor como fuerza motriz y terminó siendo no más que un juguete para la diversión de los chicos de hace más de 2000 años. Hoy en día, 2000 años después, la base principal de este invento es utilizado por muchísimos profesionales para el riego por aspersión de prados. Número 5. La lente de Nimrod. Este podría tratarse del telescopio más antiguo jamás construido, con unos 3000 años de antigüedad, descubierto por John Layard en 1850 en el Palacio Asirio de Nimrud, en la actual Irak. Se trata de una pieza de cristal de roca tallada y pulida con forma ovalada, que tiene una cara plana y la otra cara ligeramente convexa. Tiene un diámetro de 4,20 centímetros y un grosor de entre 4,10 y 6,20 milímetros. Posee una distancia focal de unos 12 centímetros, lo que la hace equivalente a una lupa de 3 aumentos. La superficie de la lente tiene 12 cavidades abiertas durante el tallado, que pueden haber contenido nafta o algún otro fluido atrapado en el cristal en bruto. Desde su descubrimiento, los científicos e historiadores han debatido sobre su uso. Layard, por ejemplo, creía que los asirios no conocían sus propiedades ópticas, sino que la utilizaban para encender fuego. Giovanni Pettinato, un prominente profesor italiano, pensaba que la lente fue utilizada por los antiguos asirios como parte de un telescopio, lo que explicaría entonces que los asirios supiesen tanto sobre astronomía. Otros expertos, en cambio, aseguran que se debió utilizar como lupa o como aparato para la proyección de los rayos solares. Lo cierto es que, al estar hecha con un cristal de roca natural, no se ha deteriorado significativamente con el paso del tiempo. Número 4. Las pilas de Bagdad. En 1938, el arqueólogo alemán Wilhelm König desenterró un jarrón de arcilla que contenía un cilindro de cobre con una barra de hierro adentro. König trabajaba para el Museo Nacional de Irak y produjo un reporte del hallazgo proponiendo la hipótesis de que lo que había encontrado en Kuhut Rabu, en las afueras de Bagdad, eran pilas eléctricas. Las pruebas que hizo el arqueólogo, así como varias otras que se han realizado con réplicas en las décadas subsecuentes, confirman que las baterías de Bagdad pueden conducir una corriente eléctrica de entre 0,8 y cerca de 2 voltios. Hay quienes han propuesto que las pilas se podrían haber utilizado con fines medicinales, mientras que otros científicos creen que las baterías se utilizaron para la galvanoplastía. ¿Sería posible que la región cuyas civilizaciones nos dieron la escritura y la rueda hubieran podido inventar también células eléctricas 2000 años antes de que estos dispositivos se conocieran? Hay tantas versiones de su historia que es difícil establecer algo con claridad. Número 3. La copa de Licurgo. La copa de jaula del siglo IV es verdaderamente fabulosa en todos los sentidos. Cada detalle, desde las hojas de parra de plata dorada hasta las escenas de vidrio que representan el deceso de Licurgo, es asombroso. Esta copa es un ejemplo excepcional de la tecnología antigua, conocida como diatretum, donde las figuras de vidrio se entrelazan formando una jaula decorativa. Además de su impresionante apariencia, los artistas romanos que la crearon dejaron un secreto en su interior: un cambio de color dramático dependiendo de la dirección de la luz. Al iluminar por delante, muestra un color verde jade opaco, mientras que por detrás se vuelve translúcido con tonos rojo rubí y varios tonos intermedios. Pero no fue sino hasta 1990 cuando se descubrió que los romanos fueron pioneros en la nanotecnología, al impregnar el vidrio con partículas de plata y oro reducidas a un tamaño increíblemente pequeño, 50 nanómetros de diámetro, convirtiendo a esta maravillosa copa en una fuente de inspiración para la investigación contemporánea de nanoplasmones. Número 2. El manuscrito de Voynich. El manuscrito de Voynich es un libro ilustrado de contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo, en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. El manuscrito está repleto de dibujos y escritos que nadie ha podido descifrar hasta ahora. Es tal el misterio que rodea su origen y contenido que hace ver al Código Da Vinci como algo ordinario. El manuscrito fue descubierto en 1912 en la Villa Mondragone, cerca de Roma, Italia, por el comerciante de libros antiguos Wilfrid Voynich, y data de comienzos del siglo XV. Aunque sus caracteres son extraños, algunos son parecidos al latín. Otros, de un lenguaje desconocido, están aparentemente ordenados en palabras y oraciones, con la excepción que no se parecen a nada escrito o leído por seres humanos. Posee 6 secciones temáticas con ilustraciones sobre botánica, astronomía, cosmología, biología, farmacéutica y recetario. Número 1. El disco de Festo.
En el Museo de Heraklion, en Creta, podemos ver un objeto bastante singular, un disco de arcilla cocida de 15 centímetros, con inscripciones por ambas caras y fechado a finales de la Edad de Bronce, hacia el segundo milenio antes de nuestra era. Descubierto en 1908 en el Palacio Minoico, el disco comprende 45 signos, muchos de ellos fácilmente identificables, como una cabeza tatuada, un casco o un pez, que parecen componer 61 palabras por uno de los lados y 30 en el otro. También parece que sigue una dirección que va en el sentido de las agujas del reloj y en espiral de afuera hacia adentro. Es uno de los objetos que más ha llamado la atención de arqueólogos aficionados y perseguidores de misterios, y no ha faltado quien dice haberlo descifrado, aunque lo cierto es que aún no se sabe su verdadera función. De hecho, cualquier cosa que creamos que se puede decir sobre el disco ya se ha dicho. Oraciones, una historia de aventuras, un salterio o libro de salmos, una llamada al combate, un juego de mesa, hasta un teorema geométrico. Eso sin contar las más fantasiosas, que involucran antiguas civilizaciones perdidas y extraterrestres. Bueno, al menos podemos sacar una conclusión. Los antiguos ingenieros y arquitectos tenían un impresionante conocimiento, ¿no crees? ¿Cuál te pareció más interesante? ¿Conoces alguna otra tecnología de épocas remotas? Compártelo con nosotros. Cuéntanos en la sección de comentarios. Y si te ha gustado este video, por favor, no olvides dejarnos tu hermosa manito arriba, suscribirte y hacer clic en la campanita para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. Hasta la próxima.